Muy buenas noches, este es el resumen de noticias de la televisión pública. Comienza una nueva semana y nosotros vamos a compartirla con ustedes después de este bonito programa Archivos de la Democracia, canal de encuentro pasado aquí por la televisión pública. Nosotros en esta semana que celebramos la democracia, por supuesto, nosotros vamos a compartir con ustedes mucha información. Lo que nos parece que ha sido lo más importante de lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo, como hacemos todos los días. Y este programa, ustedes saben, tiene una especialista en deportes, es Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo, y hoy estaremos hablando de hockey por un lado porque se retiró la mejor de todos los tiempos, la argentina, Luciana Aymar, y por otro, de fútbol, porque hay un solo lugar más todavía pendiente para ascender a la primera división y hoy hubo una lluvia de goles entre los dos candidatos. Esto en un ratito nada más, los deportes, pero este programa también tiene un analista en política internacional, es José Natanson. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Vamos a hablar hoy de un tema que suele pasar desapercibido en los análisis políticos en general, pero que es absolutamente crucial: el precio del petróleo, la baja del precio del petróleo, cómo impacta eso en Argentina y en Vaca Muerta. Interesante tema. El futuro de la Argentina dicen que está, el futuro energético de la Argentina dicen que está en Vaca Muerta. En un ratito vamos a hablar con José Natanson de todo esto, por supuesto. Comenzamos ahora sí con toda la información. Hay novedades muy importantes sobre esta investigación que se lleva adelante por las cuentas de argentinos no declaradas en Suiza. ¿Cuál es el dato? Una arrepentida. Una exfuncionaria de la Unión de Bancos Suizos. Lo que aseguran es que va a aportar documentación valiosa. Avanza esta investigación. Recordemos, para tener presente, todo el dinero que está en Suiza, que es dinero evadido, dinero no declarado en la Argentina, por ese dinero que está allí, se deberían haber pagado de impuestos en la Argentina aproximadamente 60.000 millones de pesos. De eso estamos hablando, de 60.000 millones de pesos que no se pagaron en impuestos en Argentina. Vamos a ver la nota. La investigación sobre las cuentas de argentinos no registradas en el exterior tendrá un fuerte impulso en marzo, cuando una mujer francesa que ocupó un lugar jerárquico en la Unión de Bancos Suizos se reúna con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La ex banquera arrepentida se llama Stéphanie Gibault y ocupó la dirección de ceremonial del UBS hasta el año 2012, cuando descubrió maniobras irregulares y denunció evasión y fraude fiscal. I discovered in 2008 that the job I had done was somehow illegal, and I was a public relations person within the bank, so it took me 6 to 8 months to understand what was wrong. What was wrong is that I was working with Swiss client advisors who were here hunting French clients, and because UBS was under investigations in the US, I understood that those client advisors never had to be around, that it's illegal. Entre los archivos que tiene Gibault se encuentran las fichas de entre 3.000 y 4.000 cuentas de argentinos que no estarían registradas en nuestro país. La ex banquera arrepentida dedica su tiempo a denunciar las maniobras irregulares que tienen como víctimas a centenares de países del mundo. When investigators came to the bank to visit the office of the general manager, and I was asked to delete the content of my hard drive and to throw the content of my archive. They were all about the clients linked to a client advisor, either here in France and or in Switzerland, in Luxembourg, or anywhere else on the planet. La evasión que permiten las operatorias irregulares de los bancos del exterior llega a representar el 50% del Producto Bruto Interno de algunos países. En el caso argentino, el director de la AFIP estimó que las cuentas no registradas en el HSBC de Ginebra representan unos 60.000 millones de dólares de evasión. Cuatro informes presentados sobre el funcionamiento de las cárceles en la actualidad ofrecen datos relevantes para conocer cómo viven los que están tras las rejas y qué condiciones de encierro enfrentan. Una información que surge de los estudios realizados por la Procuración Penal de la Nación, la Comisión por la Memoria, el Grupo de los Estudios de Sistemas Penales y Derechos Humanos y la Defensoría de Casación bonaerense, es que cada vez hay más chicos pobres en las cárceles.
Este dato no indica solo una condena judicial, sino una social, en la que su estadía en la prisión les abre el camino hacia una carrera criminal. En las prisiones argentinas, el 96% de la población son varones y mujeres jóvenes y pobres. El 77% tiene menos de 29 años. El 85% cuenta con un defensor público que no tiene autonomía financiera y funcional. El 35% fue condenado mediante juicio abreviado. Esto significa sin investigación judicial ni defensa en juicio. Uno de los investigadores señala que el joven pobre que ingresa al sistema penal nunca puede salir de esa condición. Va a ser mal visto en su barrio, en su escuela, no va a conseguir trabajo y va a estar siempre perseguido por la policía. Lejos del debate sobre si un preso debe cobrar sueldo o no, el punto de reflexión sobre las cárceles y su población debe concentrarse en si están ocupadas verdaderamente por quienes infringen la ley y si el sistema de premios y castigos que se instrumenta dentro de estas instituciones, como fuera, permiten recuperar para la sociedad a quienes cometieron un delito o fueron acusados por ser pobres de cometerlo. Mañana se conocerá la sentencia del juicio que investigó el asesinato del militante campesino santiagueño Cristian Ferreira del Mocase, ¿sí? Esto fue cometido en noviembre de 2011 por sicarios de un empresario rural mientras se libraba un conflicto por las tierras. Las defensas del empresario sojero y presunto autor intelectual del crimen, Jorge Cicioli, y del presunto autor material, Javier Juárez, pidieron la absolución de los acusados. En tanto, la Fiscalía y la querella reclamaron severas penas de prisión para todos los acusados, principalmente contra Juárez por ser el ejecutor del asesinato y el empresario Cicioli como partícipe secundario del crimen. Ojalá se haga justicia en este caso y sobre todo lo que piden los campesinos que luchan en el Mocase, que se llegue a lo más alto, además a las responsabilidades políticas también, porque hay complicidad en esto en las más altas esferas del poder. Ojalá que se haga justicia. Seguimos con la información. Parte de la comunidad de la Iglesia de la Santa Cruz, que está ubicada aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, le rindió un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, porque allí, recordemos también, hubo secuestros. Parte de lo que ocurrió terriblemente en la dictadura también ocurrió con la iglesia, porque había, digamos, de la iglesia también militantes, también gente que fue secuestrada, que fue torturada. Y esto ocurrió allí también en la Santa Cruz y todavía hoy, por supuesto, lo recuerdan y se rinde un homenaje. Se me acerca una abuelita. Como cada 8 de diciembre, fecha en la que se conmemora la desaparición en 1977 de familiares de detenidos desaparecidos, entre ellas las primeras madres de Plaza de Mayo, la comunidad de la Iglesia de la Santa Cruz realizó un homenaje en reconocimiento de su lucha incansable por memoria, verdad y justicia. Esa es la memoria de la resistencia, de la lucha por la verdad, la justicia. Hacer memoria para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Han quedado huellas, heridas muy profundas en nuestro pueblo. Y por eso buscamos la verdad, la justicia. Las madres han sido un símbolo, son un símbolo. Este reconocimiento es porque seguimos luchando, porque seguimos reivindicando la lucha de nuestros hijos y nuestras hijas y porque hay mucho todavía para seguir luchando, para que haya igualdad, para que no haya más impunidad y para que podamos hacer esa democracia que queremos perfecta. Tenemos ahora más información en este picado de noticias. Un joven de 19 años fue atacado el sábado a la noche y continúa internado en una sala de terapia intermedia del Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro. Venía con su moto, le tiraron una piedra más grande que él. Le impactó en el casco Shuey, que lo usan en Fórmula 1. Con protector de mandíbula y le rompieron en dos partes la mandíbula y le pegó en el pecho y tiene el pulmón muy comprometido. La policía dice que no está confirmado que haya sido un intento de robo. Sí. Bueno, sé que fue una joda.
Los 5 gremios que integran el Frente Gremial Docente Bonaerense de Colegios Estatales, junto a las organizaciones sindicales de los privados, se reunirán mañana con autoridades de la provincia para discutir los salarios para el año que viene. Con esta negociación anticipada, buscan asegurar el inicio de clases en tiempo y forma. La Cámara Alta tendrá mañana una intensa actividad. Uno de los puntos que tratará la Comisión de Acuerdos será la aprobación de Alejandro Banoli como presidente del Banco Central de la República Argentina. La Cámara Argentina de Comercio expresó su preocupación por el crecimiento de las ventas informales en las calles de la ciudad de Buenos Aires. La entidad señaló que este año el aumento de la actividad subió un 55,9%. Un grupo de curas en la Opción por los Pobres criticó la presencia de agentes del establishment o del pensamiento liberal en comisiones episcopales que están muy lejos de los organismos defensores de los derechos humanos y no aportan nada a la memoria colectiva. Mañana, la Fiscalía que investiga la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida en 1995, formulará sus alegatos contra los 4 acusados. El estallido dejó un saldo de 7 muertos y 300 heridos. La defensa del viudo de María Marta García Belsunce anticipó que reeditará el habeas corpus para intentar lograr la excarcelación de Carlos Carrascosa, tras el pedido de la Corte de revisar su condena por encubrimiento. Según un relevamiento realizado por Fedecámaras, las ventas minoristas crecieron un 3% en cantidad, impulsadas por el millón de argentinos que aprovecharon el último fin de semana largo que hoy concluye. En el estudio que realizó la entidad, las ventas con tarjetas subieron un 40% comparadas con las del mismo periodo del año pasado, y aclara que el plan Ahora 12 impuso una suba del 70% con relación al mes de noviembre. La ocupación hotelera en Mar del Plata superó el 85%, mientras que en el resto de la costa atlántica y el país este índice superó el 70%. Los destinos más elegidos fueron Villa Gesell, Pinamar, Córdoba, Gualeguaychú en Entre Ríos, Rosario, Victoria, Mendoza y Merlo en San Luis, donde la ocupación hotelera rondó el 90%. Uruguay recibió a 6 presos liberados de Guantánamo, a los que les dio refugio. Se trata de la concreción de un acuerdo firmado entre el gobierno que encabeza José Mujica con el de Barack Obama. El presidente de Uruguay dijo que se trata de una cuestión humanitaria. Vienen en carácter de refugiados y el primer día que se quieran ir se pueden ir. Eso no es una cárcel, es un nido de secuestro. Porque una cárcel supone una sujeción a algún sistema de derecho, a la presencia de alguna fiscalía, a las decisiones de algún juez, cualquiera que sea, y algún mínimo de punto de referencia del punto de vista jurídico. Eso no tiene nada. He criticado toda mi vida y lo voy a seguir criticando a Estados Unidos, sus actos de intervención, sus abusos, etc. Ahora, una vez que hay un presidente que quiere deshacer un entuerto miserable que le dejaron ahí, darle la espalda por consideraciones de esto sería una cobardía cuando uno piensa como piensa. Comenzó en Veracruz, México, la 24ª Cumbre Iberoamericana, que sesiona bajo el lema Iberoamérica en el siglo XXI, Educación, Innovación y Cultura. Los presidentes y representantes de las 22 naciones que participan de este encuentro acordaron impulsar un pronunciamiento de respaldo a la postura argentina en la reestructuración de la deuda externa y una fuerte condena al accionar de los fondos buitre. También la cumbre respaldará el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC e intentará abordar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
Hoy hemos tenido un diálogo muy interesante entre los cancilleres, hemos debatido los principales problemas que aquejan a la región. La posición de la Argentina fue que los problemas que tenemos muchos de los países, o que debemos abordar muchos de los países, no son temas puntuales de cada país y que de la resolución de ellos también depende de la acción conjunta de todos los demás países. Por ejemplo, la Argentina presentó un proyecto de resolución de apoyo al diálogo en Colombia, el diálogo de paz en Colombia, felicitando y dando a entender que es necesario seguir adelante. También hemos hablado sobre el bloqueo a Cuba y también se discutió el tema se discutió, es una manera de decir, o sea, se apoyó el proceso de reestructuración de deuda externa que está llevando adelante la Argentina, así como la condena al accionar de los fondos buitre, y también, por supuesto, se hizo mención a la resolución de las Naciones Unidas. Por último, también hablamos, recibiendo mucha solidaridad por el tema Malvinas. Todos estos temas mañana serán volcados en la reunión de líderes, pero van con una recomendación ya de los cancilleres. Identificaron en México los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Tenemos un informe de enviados especiales de la televisión pública. Los primeros datos que se conocen aquí en México es que se trataría de Alexander Mora Venancio. La confirmación llega a través de Felipe de la Cruz, que es uno de los padres que viene actuando como vocero durante todo este tiempo. Aquí en Guadalajara, al igual que en todo el país, la noticia conmueve y profundiza una conmoción que vive la sociedad. Desafortunado porque pues, ya fue identificado, pero pues muerto. Es muy desafortunada la noticia, sobre todo para la familia. ¿Tú tenías esperanza de que estuvieran con vida? Yo creo que la mayoría de los mexicanos teníamos la esperanza de que estuvieran por ahí ocultos por algún motivo, pero vivos. Pues ojalá que se diga la verdad, que se esclarezca todo para los padres que están ahorita, pues que quieren la verdad, están dolidos por sus hijos, quieren justicia. Esperemos pues, que aquí las autoridades digan la verdad y ya pues den a conocer todo, se esclarezca todo lo que está pasando aquí en el país. Sin palabras pues, porque no se merecían lo que les pasó, la verdad. Un caso que movilizó a la sociedad y la enfrentó con el gobierno y con una realidad de violencia narco que azota al país. Hemos llegado a una crisis para la que no se le ve salida desde el poder. Son ya muchos años de destrucción del tejido social por la delincuencia, la violencia, los asesinatos colectivos, las desapariciones forzadas, el control del narcotráfico de los gobiernos locales, pero también de las instituciones nacionales. Todo eso ha llegado al colmo, porque implica dos cosas principalísimas. Una corrupción generalizada, que está a la vista de todo el mundo, y la impunidad tras la cual se esconde. Es una impunidad intolerable. No se castiga a nadie, cualquiera que sea el tamaño del crimen público que cometa, o del robo, o de la tropelía que realice. Y la gente está harta. Y esto no tiene que ver con ideologías. Ha habido una especie de despertar provocado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas del estado de Guerrero, de Ayotzinapa. Pero estamos ante uno de esos casos de la historia de cualquier país donde por donde menos se espera salta la liebre, como dice el dicho. Hay de pronto una chispa que lo incendia todo. No creo que estemos en un momento revolucionario, pero sí de un profundo despertar ciudadano. Muy terrible la situación en México. Le vamos a pedir un pequeño análisis de esto a José Nathanson, porque José, daría la sensación que, como decía este entrevistado,
La sociedad mexicana está verdaderamente harta y pareciera que estos estudiantes, como emblema además de la máxima inocencia posible, han despertado al pueblo mexicano. Así es, Pablo, un país que parecía anestesiado, que parecía de algún modo acostumbrado a la brutalidad del narcotráfico, de la guerra entre el gobierno y el narcotráfico, que ya se ha cobrado 40.000 muertos desde que el presidente anterior de México, Felipe Calderón, decidió declararle la guerra al narcotráfico, un país que yo decía parecía anestesiado, parecía acostumbrado, y que a raíz de este brutal episodio, 43 chicos normalistas, aclaremos normalistas, quiere decir que estudian para ser maestros de escuela, ¿no? Maestros normales, le dicen en México, aparecen, bueno, están desaparecidos. Se confirmó el fin de semana que uno de los que se habían identificado eran uno de los estudiantes desaparecidos. A partir de ahí, una serie de movilizaciones, cuestionamientos al poder político, impugnaciones al poder político, una situación que efectivamente, como decía recién el analista, puede cambiar la cara de México, ¿no? Bueno, ojalá que sirva como reacción y que sirva para que los políticos reaccionen, sobre todo, que el Estado se haga cargo de esta situación, una pelea sin duda difícil y desigual y de mucha complicidad con el narcotráfico. Cambiemos un poco de tema, José. Nos ibas a contar y vamos a hablar, a escuchar tu análisis sobre esta crisis del petróleo que está viviendo el mundo. Sí, yo decía, Pablo, que hay pocas cuestiones que sean tan definitorias, pocas variables que sean tan definitorias para la vida de todos nosotros, como el precio del petróleo. A uno le parece que por ahí es algo abstracto, que está lejos, que se cotiza en las bolsas, que en los mercados mundiales y demás. Todo eso es cierto. Ahora, el precio del petróleo rige la vida de todos nosotros básicamente porque casi todo lo que uno usa, consume, necesita, tiene algún tipo de hidrocarburo encima. O está fabricado por hidrocarburo, o fue transportado con petróleo, o fue fabricado con petróleo, fue analizado con petróleo. El petróleo, nos guste o no, y por ahora, digamos, en algún momento el petróleo obviamente se va a acabar, pero el petróleo está en todos nosotros. Por eso yo decía, nada más definitorio que el precio del petróleo. Bien, ¿cuánto vale hoy el barril del petróleo? Vale $65. En el 2008 había llegado a valer $145. Estamos hablando de una baja muy significativa, muy decisiva del precio del petróleo, que tiene un impacto importante, ya vamos a hablar de eso en un minutito, en la Argentina y en el mundo. Tengo acá un gráfico en donde se muestra, Pablo, cómo fue evolucionando el precio del petróleo desde que se descubrió, desde que se empezó a utilizar petróleo hasta ahora. Si uno ve, por ejemplo, acá, no sé si se llega a tomar, pero dice Rusia empieza a exportar petróleo, baja un poquito el precio del petróleo. Cada vez que hay crisis, cada vez que hay guerras, cada vez que hay tensiones, el precio del petróleo sube. Si uno va fijándose los piquitos, por ejemplo, acá dice se descubre petróleo en Texas, el precio del petróleo baja un poco, se descubren más pozos de petróleo en el este de Texas, el precio del petróleo vuelve a caer. Hay una crisis, por ejemplo, la crisis del canal de Suez. En el canal de Suez el precio del petróleo sube. Y acá tenemos, a partir de los años 70, cuando se produce la principal subida del precio del petróleo, y vemos este pico inmenso que es primero la guerra de Yom Kippur, la guerra árabe-israelí, y en segundo lugar la revolución iraní, que hace que el precio del petróleo se dispare. Después vuelve a caer. Los 90 son una década de petróleo barato, algo que se dice poco. En Argentina los 90 son una década de petróleo barato, en Argentina y en el mundo, digamos, y después vuelve a subir. La invasión a Irak, la crisis financiera asiática y finalmente la primavera árabe, que muestra el último pico del precio del petróleo. Así es, el precio del petróleo está totalmente relacionado con la geopolítica, con los conflictos, con las guerras. Podemos ver ahora la segunda placa que muestra cómo evolucionó el precio del petróleo en el último año. Acá está diciembre de 2013, diciembre de 2014. Vemos, Pablo, que el precio del petróleo cayó de manera muy significativa. ¿Por qué cayó el precio del petróleo? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Estados Unidos está produciendo petróleo como nunca antes en su historia. Estados Unidos está muy cerca de lograr el autoabastecimiento energético gracias a lo mismo por lo que se está explotando Vaca Muerta, que es el shale, ese petróleo que se encuentra en la tierra, miles y miles de metros de profundidad, se parte la roca y de ahí se extrae el petróleo. Bueno, gracias a esa nueva tecnología, Estados Unidos ya logró autoabastecerse de gas y ya logró autoabastecerse de petróleo. Eso hace que el precio del petróleo se haya derrumbado. Lo veíamos acá a $100 el barril en diciembre de 2013 y lo vemos acá a $65 el barril en diciembre de 2014. El precio del petróleo, Pablo, está mucho más bajo que hace un año, y esto tiene, decía yo, un impacto sobre Argentina, sobre la economía argentina. El impacto es doble. En el corto plazo es claramente beneficioso para la economía argentina, porque Argentina va a importar este año $6.000 millones
de balanza energética, es el déficit de la balanza energética argentina. Argentina importa mucho combustible hoy, por eso una baja del precio del petróleo en el corto plazo le conviene. Ahora, en el largo plazo, Argentina necesita inversiones para explotar Vaca Muerta. El petróleo de Vaca Muerta es un petróleo que es difícil de extraer, que es caro de extraer. Por eso, si el precio del petróleo se mantiene bajo en el largo plazo, puede perjudicar las inversiones en el corto plazo. Entonces, la conclusión es esa: un beneficio para Argentina en el corto plazo por los bajos precios del petróleo y un riesgo en el largo plazo. Y José, antes de terminar, una pregunta que imagino por ahí muchos hacen en la casa, es si bajó el petróleo, ¿por qué no baja la nafta? ¿Por qué no está esa consecuencia directa con el precio de la nafta, del combustible, digamos, que es lo que uno entiende que es el principal derivado, ¿no es cierto? Exactamente, suele pasar, Pablo, que baja el precio del petróleo y la nafta no baja. En este caso tiene que ver con la necesidad de seguir produciendo, de seguir explotando Vaca Muerta, que yo decía es un petróleo muy caro, que requiere un precio que se paga en boca de pozo que sea alto para poder seguir manteniendo las inversiones, y como la empresa que, digamos, que es más, que tiene más posición, más proporción del mercado argentino es YPF, y es la que está explotando fundamentalmente en Vaca Muerta, necesita un precio del petróleo alto para poder seguir desarrollando la explotación de Vaca Muerta, que todavía está comenzando. Excelente, quedó clarísimo. Gracias, José. Nosotros nos vamos al corte. ¿Cuándo volvemos? Los deportes con Gabriela Previstera, ¿o no, Gaby? Sí, por supuesto. Y mucha más información en este resumen de noticias de la televisión pública. No se vayan.